Esta noche, calle 11 hace esquina con la calle Gustavo E. Campa, número 60, que en realidad no es una calle, es un conjunto de calles, muchas calles. Estamos visitando el MUNAVI, el Museo Nacional de la Vivienda, que justamente nos sirve para entender esos espacios que los seres humanos compartimos, nos apasionan y nos permiten, por cierto, coexistir. Le agradezco muchísimo a Carlos Velázquez. Muchísimas gracias, Carlos, por recibirnos. Gracias, Ricardo. Carlos Martínez Velázquez es además un gran amigo, ha revolucionado el Infonavit y pues nos va a contar un poco cómo este espacio cultural nos da la vuelta. Gracias. Gracias, Ricardo. Pues este es el Museo Nacional de la Vivienda. Aquí reflexionamos sobre el derecho humano a la vivienda, qué compone ese derecho, por qué todos tenemos derecho a acceder a una vivienda y cómo se relaciona la vivienda con la ciudad, con el barrio, porque al final la vivienda no son cuatro paredes, es el espacio que habitamos. ¿Dónde estamos? Habitamos la parada de autobús, habitamos también nuestros trayectos, habitamos nuestros parques y habitamos nuestra... Quizá exagero si me atrevo a decir que más que ciudadanas de una nación, somos ciudadanos de ciudades. La ciudad es realmente el principal signo de identidad. Pero ahora lo discutiremos y justamente Alejandra Lamora es la que está encargada del área cultural del Infonavit y bueno, entre ellos de este museo. Bienvenida, te agradezco muchísimo que nos acompañes. Muchas gracias por estar aquí, estamos felices de tenerte por acá. ¿Qué tanto es importante la identidad y pertenencia a una ciudad? ¿Qué tanto de nuestro ser social depende de eso, Alejandra? Yo creo que depende todo. De donde estás ubicado territorialmente te define como persona. Y si me atrevo a decirte que incluso el barrio, o sea, ahorita que estamos enfrente de las maquetas, o sea, la ciudad, por supuesto, la colonia, el barrio, la cuadra, te va haciendo definirte diferente y relacionarte con otros accesos, con otros derechos, a qué escuela vas, en qué parque juegas, qué clínica de salud te toca. Entonces, hay muchísima identidad de donde vives, de sí, ahí viene todo. No sé, en escritores, escritoras, cuando empiezan a contar su infancia, no cuentan, yo nací en la Argentina, ¿no? Te van a hablar de la calle Corrientes, ¿no? Sí, no. Lo mismo sucede en México, ¿no? Nací en Tacuba. Es mucho más importante que decir nací en la Ciudad de México o en el DF, o todavía más importante que decir nací en México. Sí es un elemento fundamental. Es que la vivienda, el derecho a la vivienda es un derecho territorializado. Ajá. Porque la casa te ubica en un lugar particular, en un contexto político, económico, social, distinto siempre. Entonces, efectivamente, ese derecho puntual y ubicado territorialmente pues te lleva a convivir con distintas personas. La ciudad no es otra cosa más que la interacción entre las personas y la posibilidad de crear juntos y de que haya esta gran creatividad que solo existe en las ciudades. En el campo, pues hay distancia entre las personas que impiden una interacción constante y una interacción que muchas veces... Es más fácil convivir cuando uno tiene a distancia al otro. Exacto. Y se requieren reglas para hacerlo cuando uno vive en la ciudad. A ver, este es un museo que ustedes impulsan sobre la vivienda, pero en realidad, ahora que lo recorramos, es un museo también sobre la ciudad. Entonces, perdón que juegue con esa lógica. ¿Qué me voy a encontrar en el MUNAVI? ¿Viviendas? ¿Ciudades? ¿La interacción entre ambas? Te diría que la interacción entre las dos, primero una reflexión del derecho a la vivienda. Partimos de los elementos que da la ONU sobre el derecho a la vivienda. Y la ONU dice, la vivienda se define como vivienda adecuada, no digna, no, es vivienda adecuada. Y la vivienda adecuada tiene distintos componentes. Por ejemplo, la vivienda tiene que ser asequible, tiene que ser accesible a la población, tiene que tener seguridad jurídica, tiene que ser habitable, tiene que estar bien ubicada, tiene que generar adecuación cultural, es decir, la vivienda tiene que ser adecuada a su clima, a los materiales de la región, etcétera. Entonces, una reflexión sobre los derechos o sobre el derecho a la vivienda desde esa perspectiva. Y después es ya la interacción de los lugares que habitas. La vivienda en sí misma, pero también hay una parada de camiones, hay ruidos urbanos dentro del museo, porque es parte de lo que forman las ciudades. ¿Qué ruido escuchas? Todo el mundo hemos escuchado al ropavejero,
a los tamales oaxaqueños, etcétera, y son parte de lo que conforma nuestro hogar. El ropavejero es el que ahora vende refrigeradores, Ese. estufas, colchones viejos. Ese es el Y fierro viejo que Porque, vende. digo, ropavejero es de tu generación, no de la mía. Pero lo escuchas, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo no? Todo el tiempo. A ver, vamos a recorrer algunos de los módulos del museo, pero tengo este que me interesó mucho, que es una suerte de encuesta interactiva, donde en efecto la gente vamos marcando qué es lo que más nos preocupa, si es la educación, si es el transporte, si es la salud. Yo te pediría un resumen, ¿qué es lo que más le preocupa al visitante? No sé si es lo mismo en otras ciudades del país, pero al visitante de este museo aquí en la Ciudad de México. Es muy bonito porque ya que recorres el museo nos sentamos en lo que llamamos el cono, donde, como dices, a través de unas encuestas interactivas vamos construyendo una base de las respuestas de las personas. Y depende del grupo, es muy distinto las preocupaciones. O sea, es muy impresionante cómo a los adultos nos preocupa el transporte, la seguridad, la seguridad de tenencia, como lo más formal. Pero si tú tienes un grupo de chavos, les preocupa muchísimo los animales, los vecinos, las plantas. O sea, hay una diferencia brutal quién eres, generacional. respondes distinto a la encuesta. O sea, y como podemos ver las encuestas a 2 horas, al día completo, podemos hacer un análisis de públicos y es muy impresionante. Pero a ver, en cómo promedio, cambia. si agregados, transporte, Transporte y seguridad. son las dos más importantes. Más que educación, más que espacios verdes. Están en el 30% contra un 13% que Ahora, que eso te contestan habla los de la demás. Ciudad de México. Eso te habla Por de si los vivieras en Aguascalientes serían otros temas. Eso te habla de los públicos que están viniendo al museo, que tenemos públicos que vienen de los estados también. Cuando uno recorre ciudades en el mundo y en México, hay algunas donde cada casa decide cómo es su ciudad, ¿no? Casas con una forma, con otra, los anuncios de una forma. Así, no hay homogeneidad, no se hablan las casas. Luego hay otras ciudades que se ve que llegó un dictador y lo planeó todo así perfecto de cabo a rabo. Y luego están las ciudades que intentan encontrar métodos pues ni anárquicos, ¿no? Ni autoritarios, es decir, el pacto social. Y nos lleva a esta maqueta que me parece de lo más interesante. A ver, Carlos, ¿de qué va esto? Aquí no hay manera de que haya sido una mano dictatorial quien la hizo. Por lo menos no todavía. No, lo que intentamos hacer en esta maqueta es reflexionar sobre los procesos de planeación urbana. De diálogo Efectivamente, entre las personas. ajá, efectivamente, la planeación urbana puede ser dictatorial. Tiene ciudades soviéticas, bueno, la misma ciudad de París. No, hombre, ¿no? Osman lo que hizo fue decir esto No. es así. Y ¿no? en México, la verdad, la planeación urbana se ha hecho de manera pues muy local y con... Muy barrial. Y con autoproducción de vivienda. O sea, el 70% de la vivienda en México es autoproducida. Cada quien hizo su vivienda como pudo y se fue construyendo. Y la autoproducción es desde quien la hizo así o quien contrata a un arquitecto famoso y se vea en el barrio más rico, pero es autoproducción porque la gente decide cómo quiere producir su vivienda. Y todas las ciudades mexicanas tienen esta diversidad arquitectónica, tienen la diversidad de conformación de los círculos barriales y tienes esta amalgama entre centros históricos que vienen del virreinato o incluso precolombinos con elementos modernos, tradicionales, etc. El desastre de los 70s y 80s. Entonces tienes... La ciudad del aluminio. ¿no? Exacto. Que ya la superamos, espero. Y entonces tienes esta maqueta que está en blanco y que muestra diversidad de construcciones, edificios altos, bajos, parques. Y lo que hacemos aquí es reflexionar sobre qué es la planeación urbana. Y la planeación urbana para nosotros, o lo que se propone en el museo, es que es un acuerdo entre las personas. Nosotros, entre todos los que habitamos una ciudad, nos ponemos de acuerdo dónde tiene que ir un museo, una clínica, etcétera, para que podamos todos vivir mejor. Estamos hablando que hay muchos intereses en una ciudad. ¿Cómo representamos aquí los intereses? ¿Cada quien se queda con unas tarjetas? Nosotros las repartimos. Lo que hacemos cuando Ahora venga, déjame ahora yo repartir. cuando viene el grupo, la repartimos a... Por ejemplo, aquí me tocó comedor comunitario. Entonces, yo tengo que decidir dónde ponerlo. ¿Dónde ponerlo en la maqueta? Pues supongo que las personas con discapacidad no tengan que subir a elevadores. Ya lo puse ahí. ¿Tú? A mí me tocó una escuela. Por ejemplo, la escuela puede ir acá. A mí me tocó uno más difícil, un aeropuerto. Entonces, bueno,
Vamos a ponerlo un poco más lejos de... Dice Santa Lucía ya, ¿no? Y así seguimos, un tianguis. Mira, le faltan espacios verdes, pero supongo que un tianguis tendría que ser acá. Ándale. Digo, siempre puede ser en el techo de un edificio, pero... Un templo religioso normalmente están hacia los centros de ciudad. Ahora sí, una universidad, pues al centro, ¿no? Aquí una bajita para que tenga mucho campus. Y así vas construyendo. Cada quien tiene opiniones distintas. Cada quien tiene opiniones distintas y la idea es que sea interactivo, es decir, hay mediadores que van preguntando por qué pondrías ahí la escuela, cómo eso hace sentido con la propia retícula de las calles, ¿no? O sea, dices, oye, vas a poner una escuela aquí, por ejemplo, pues es muy complicado de llegar. Ahora, les pregunto, Alejandra, porque parte del problema es que yo como ciudadano me siento muy alejado de esta decisión. O sea, me dicen es mi casa, es mi ciudad, pero en realidad es muy difícil que yo opine dónde debe estar una escuela. Y una ciudad del futuro tendría que llevar a que yo pudiera opinar dónde me hace falta un templo religioso, un tianguis. ¿Sirve el museo un poco para irnos educando en esa defensa del territorio? Yo creo que esa es la tirada de hacer un proyecto cultural, que las personas desde grupos diferentes vayan pensando, mira, esto es importante, lo tenemos que planear, nos tenemos que involucrar. Allá hay una maqueta donde la escala es mucho más chica, entonces ves detalles como la calle, como cruzas, la tiendita, y entonces empiezas a darte cuenta que hay muchas reglas sociales que puedes, pues que deberías de tener más voz en cómo te estás organizando. Que en la encuesta vi que 36% dice que las reglas de urbanidad es lo más importante. Ahorita nosotros tres no nos pusimos de acuerdo. O sea, yo no te pregunté, oye, yo tengo aquí la universidad, ¿qué tal si la pongo cerca de lo que tú? O sea, cada quien fue poniendo. Hubiera sido... Sí, porque tienes razón. A ver, el comedor comunitario a lo mejor tenía que haber estado cerca de la universidad. Ajá. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Pero no se nos ocurrió ponernos de acuerdo y esa es otra cosa importante. Tienen allá otro módulo que se parece y que puede ser mucho más confrontativo, de mucho mayor violencia, que es que la familia se ponga de acuerdo en cómo decorar la cocina. Imagínate. O la sala. O la recámara. No estoy hablando de mi casa, pero les puedo contar la experiencia. ¿No? Con tu pareja te estás peleando, cómo vas a pintar, en fin. Que es aprender desde la casa a construir espacios comunes. Quizá que sea más complicado. ¿Cómo hicieron esa unidad? Cuéntenme un poco de ese módulo. Bueno, la idea era precisamente, como decía Alejandra, formar esta ciudadanía política alrededor del desarrollo urbano y la vivienda. Como que a veces lo dejamos o lo damos por dado o por hecho, cuando son decisiones que se tienen que tomar de forma democrática con la gente y se tiene que empezar por la casa. No sé, ¿tú crees que la casa debe decidirse democráticamente? Por supuesto que sí. Formas a los niños, a los primos, a los amigos de los primos y a todos les preguntas ¿de qué color pintamos la sala? No. O llega, no sé... Democracia dirigida. Que grita más. Y te dice, esto se pinta de verde. Democracia dirigida. O sea, las opciones, las que ya, o sea, en la casa yo creo que hay que tomar las decisiones entre las personas que la viven y hacer parte a todos los que están, pero... Es una gran demócrata. Otro habría dicho, el que paga, pega. No, democracia dirigida, me gusta. Democracia sin que importe quién paga. No, democracia dirigida, con opciones ya pensadas. Ajá. O sea, tú enseñas las opciones que ya pasaron por el filtro de los adultos. Y con opciones... Estás también, hablando de una suerte de referéndum. pero con opciones también sujetas y adecuadas al espacio. Por ejemplo, en un departamento de un edificio de 20 pisos, de 60 metros, difícilmente puedes poner una cosa que podrías poner en una casa que tiene espacio de jardín, etcétera. Es que si le haces caso al niño, te va a traer un peluche en medio, la sala que no cabe. Exacto, entonces tiene que pensar en que todo está sujeto al espacio que habitamos y como lo habitamos juntos, todos tenemos que estar a gusto en ese espacio. Pero tú dirías que si yo aprendo a convivir en mi casa, puedo aprender a convivir en mi ciudad. Claro. Ese es el orden. Ese es el orden y es un tema de generar esta idea de democracia y participación desde la casa a la ciudad y que no dejemos de lado esta ciudadanía urbana de vivienda, etcétera, que la vemos en otros lados del mundo y que en México a veces, por ejemplo, los movimientos de barrio, etcétera, como que se ven muy lejanos de personas que viven en las colonias centrales o en las colonias como la Condesa, la Roma, etcétera, pero en realidad todo el tiempo tendríamos que estar reflexionando de si el barrio va en la dirección que queremos o si la decisión que yo tomé de vivir ahí en algún punto
se actualiza y sigue siendo vigente con la configuración actual de la vida en ese barrio. Deberíamos compartirles a ustedes, porque todas las semanas tenemos aquí entrevistas con los barrios, con la calle, con su historia, con los oficios, en fin. Y sí es una gozada, por lo pronto, hacerlo en el Valle de México. Me encantaría sacarlo, pero realmente la ciudad está hablando todo el tiempo con gran pasión. Detrás de esa ciudad, y con esto quiero cerrar, en realidad pues hay muchas decisiones que tomaron antes de nosotras, ¿no? El tema de los derechos, por ejemplo, ¿no? Sí, hay una serie de derechos que están puestos, los planes urbanos, ¿no?, de desarrollo que están ya puestos, las regulaciones para los espectaculares, en fin. Y entiendo que también en este museo me dan una clase de derecho y vivienda, déjame plantearlo así. Cuéntame esta línea del tiempo que tenemos aquí a la derecha. Lo que queríamos aquí era hablar de la vivienda en el siglo XX, entonces todo lo que ha pasado en la vivienda institucional, digamos, desde que empezó el siglo pasado, ir tocando los momentos más importantes de la historia. Desde el principio que se planteó el museo, era un Museo Nacional de la Vivienda, no un museo del Infonavit, que eso también es una cosa como estamos, o sea, que fue muy clara desde el principio. Queremos hablar de la vivienda en general y como derecho. Entonces, en la línea del tiempo solo se menciona el Infonavit cuando se funda, como otro de los hitos de la historia, pero no es un museo del Infonavit. Y también tenemos la pared de los derechos, donde sí tratamos de que las personas entiendan que esto es un derecho en la Constitución, y como la parte más dura, que generalmente es la que más trabajo cuesta, como jugar con ella y mediar y tener una conversación, pero tratamos de hacerlo pues lo más fácil posible para que todo el mundo sepa qué puede exigir en estas cosas que tú hablas de decisiones que ya se tomaron. Tú ya llegaste a esa ciudad y ya tenías esa regulación y ese uso de suelo y ese parque, pero hay cosas en donde sí puedes decidir y donde sí te puedes involucrar. Pues muchísimas gracias por quitarme de la cabeza la noción del visitante de la ciudad al habitante de la ciudad, que tiene responsabilidades, que se la apropia. Y felicidades, Alejandra, por este espacio. Felicidades, Carlos. Gracias. Por esta iniciativa. Y en efecto, por poner la cultura al servicio de la ciudad. Muchas gracias a ti. Nos seguimos encontrando en la calle si quieren. Calle 11. Su calle. Muchas gracias. Volvemos a estudio. Esto es Calle 11.